Bueno. Bueno, y para dar los últimos conceptos referidos al diseño de elementos flexados, he dibujado acá una viga cualquiera, ex profeso, la he hecho inclinada como para que se note que no todos los elementos llamados vigas son horizontales, pueden ser oblicuos. Entonces acá una viga cualquiera, oblicua, con una carga cualquiera, y acá he dibujado más o menos su deformada. Supongamos que lo que pretendamos es dimensionarla, y supongamos que pretendamos dimensionarla con perfiles normales doble T, Entonces, a modo de resumen, y volviendo al cuadrito esto, resistencia y rigidez, entonces si las empezamos a dimensionar referida a la resistencia, para dimensionar tenemos que tener como dato la tensión sigma admisible. Entonces, de su expresión matemática, sigma igual al momento por la distancia a la fibra extrema sobre el momento de inercia. De aquí podemos despejar el momento de inercia mínimo que necesitamos para cumplir el sigma admisible. Supongamos en este caso un perfil normal número 20. Supongamos. Ahora, este elemento flexado, determinamos cuál será su tensión admisible al corte por flexión, y de su expresión matemática despejamos el momento de inercia y le llamaremos mínimo, porque es mínimo. No le podemos asignar un valor menor, sí mayor. Supongamos en este caso 22. Estoy trabajando con números cualquiera. Un perfil normal WT22. Eso para cumplir con el concepto de resistencia. O sea, con estos valores, este elemento estructural va a resistir. Y respecto a la rigidez, supongamos que tengamos los parámetros de la rotación máxima. Entonces, como este valor ya vimos que es una función en cada caso en particular de I, obviamente no hay una sola expresión matemática acá, dependerá de la situación particular, pero va a ser una función de I. Entonces de aquí podremos despejar el I mínimo y supongamos que puede ser un perfil normal 24. Y también con el criterio de rigidez determinaremos la deformación máxima lambda admisible, que lambda también es una función de I, ya lo hemos visto todo en la clase anterior, las expresiones matemáticas correspondientes, en todas son funciones de I, y de aquí podemos despejar el I mínimo. Supongamos 26. Muy bien, entonces, para este elemento estructural, que es uno solo, ¿cuál va a ser el perfil normal doble T que vamos a adoptar para este? Y evidentemente el 26. El 26 me va a cubrir de este y de este. Entonces, esta es una gráfica sencilla que me indica los criterios que debo tener para dimensionar un elemento flexado, teniendo en cuenta los criterios de resistencia y rigidez. Bueno, ahora vamos a entrar a vigas hiperestáticas propiamente dichas. Entonces, como ya habíamos expresado, una de las características por las cuales estudiamos la deformación en viga es para poder resolver las vigas hiperestáticas. Las vigas hiperestáticas no las pudimos resolver con las ecuaciones de la estática porque eran insuficientes. Entonces ya habíamos visto, porque ya lo hemos resuelto varias veces, tenemos que recurrir a ecuaciones de la resistencia de materiales para resolver una viga hiperestática. Supongamos un caso como este,
aquí tengo un empotramiento y acá un apoyo de segunda especie. Este elemento es hiperestático, las tres ecuaciones de la estática no me alcanzan para resolverlo. Entonces, lo primero que debemos hacer es introducir alguna ecuación proveniente de la resistencia de materiales de manera tal de poder incorporar una ecuación más que me permita resolver las reacciones. En este caso, aplicando el principio de superposición y el método de las fuerzas, podríamos descomponer esta situación en dos situaciones. Primero, eliminar el apoyo B, dejar que se deforme, calcular su deformación. Luego, aplicando en el apoyo B la reacción equivalente, la reacción que en ella aplica, calculando la deformación que debe producir R de tal manera de anular la deformación anterior, porque evidentemente el punto B no se mueve. Entonces, para resolver esto lo resolvemos ya con cualquiera de los métodos vistos anteriormente de deformación de vigas. El método área-momento, de la doble integración, de viga conjugada. Entonces, delta B igual a Q por la cuarta sobre 8EI, en este caso. Y en este caso, también la resolvemos, aplicando las expresiones matemáticas conocidas. RB por L al cubo sobre 3EI. Bien, entonces dijimos, como esta deformación tiene que ser igual a esta deformación, igualamos las dos, nos fijamos que ahí en las dos tengo RB, y de ahí podemos despejar RB e incorporarla a las ecuaciones de la estática. ¿Mm? Entonces de aquí despejamos RB y resolvemos. Bien, para ello podemos, de paso, repasando lo que pasaba con esta viga en voladizo. Fíjense, esta situación la podemos ver en esta tabla. Acá tenemos esta situación como la de recién. Donde aquí tenemos el valor del giro y la deformación. Estos valores que aquí están en esta tabla, he puesto yo acá al costadito un cálculo muy simple, utilizando el método de aire-momento. Si ese elemento estructural, lo cargamos con, o sea, determinamos su diagrama de momento, el área va a ser igual a, esta es la altura, Q por L sobre 2, L y 1/3. Entonces, 3L al cubo sobre 6I, tita, que es el mismo valor que figura en la tabla. Directamente lo podemos calcular a mano, ahí está, tita. Y la deformación no va a ser otra cosa que el momento de esta área, Entonces, esta área por su momento, en este caso el brazo de palanca es 3/4 de L por 3/4 de L, Q por la cuarta sobre 8I, que es el valor que figura acá. O sea que no hace falta que nos acordemos nada de memoria, porque para estas situaciones sencillas las podemos resolver de esa manera. Bueno, entonces de aquí, esta la igualamos con esta la igualamos con esta, esta la igualamos con esta, la igualamos y de ahí despejamos RB. Una vez que hemos despejado RB, con las ecuaciones de la estática, calculamos las reacciones y los momentos. Una vez que tenemos
las reacciones y los momentos, trazamos ya el diagrama de esfuerzo de corte correspondiente a esa viga, ¿cierto? De esta viga, el diagrama de esfuerzo de corte y, por supuesto, el correspondiente diagrama de momento flector. Ahí está el diagrama de esfuerzo de corte y aquí el diagrama de momento flector, calculando los valores máximos correspondientes. Ahí tenemos el diagrama de esfuerzo de corte y el diagrama de momento flector correspondiente, a una viga hiperestática. Con lo cual hemos solucionado el problema que planteamos solucionar, que era determinar las reacciones y los diagramas de una viga hiperestática. Y por supuesto, una vez que tenemos ya podemos aplicar todos los teoremas de resistencia de materiales respecto al dimensionamiento o a la verificación de este elemento. A partir de aquí, podemos aplicar todo lo que hemos visto de resistencia de materiales porque ya hemos resuelto los diagramas correspondientes. Bueno, acá un resumen. Como se ven, son válidas todas las relaciones que hemos visto respecto a los elementos flexados, la relación de carga, esfuerzo de corte y momento flector. Carga, esfuerzo de corte y momento flector, que habíamos visto en estática, para este elemento hiperestático siguen siendo válidos. Bueno, aquí hemos querido representar una viga simplemente apoyada, y acá una viga bien potrada. Si hacemos el análisis correspondiente, si vemos para la viga bien apoyada, aquí el diagrama de momento flector es Q por L cuadrado sobre 8. En esta parábola de segundo grado, donde parte de 0 y llega a un máximo en el centro de la viga. Y para el caso de esta viga, bien potrada, tenemos que aquí tenemos Q por L cuadrado sobre 12 y aquí Q por L cuadrado sobre 24. Si nos fijamos, es esta misma viga, es esta misma parábola de segundo grado, nada más que está colgada, como denominamos nosotros en cálculo, esta parábola está colgada o ha sido desplazada hacia arriba con estos valores, donde el valor final acá es Q por L cuadrado sobre 8 en el centro. Esto nos permite analizar cuál puede ser la situación entre un elemento estructural bien apoyado y bien potrado. Por ejemplo, en este elemento bien potrado, los valores de momentos flectores son menores. Por lo tanto, podríamos decir que una de las ventajas que tendría un elemento bien potrado es que trabajaría con momentos flectores menores. Esto implicaría un menor costo en el cálculo, si bien la distribución de los momentos va en otra situación. Por ejemplo, evidentemente, fíjense, acá tengo un cambio de signo en los momentos, entonces el elemento estructural trabaja de otra manera.
Si fuera una viga de hormigón, acá tendríamos todo el hierro abajo y acá tendríamos el hierro abajo y en estos otros tramos el hierro arriba. Y ya generalizando, una viga con dos tramos en voladizo, siempre para una carga uniforme repartida, tendríamos un esquema de este tipo. El esquema que habitualmente se trabaja es en las vigas de construcciones, en las vigas largas, respecto a su peso propio. Habitualmente los diagramas de momento flector son de este tipo. Bueno, esto haciendo referencia a la incidencia de los apoyos. Hasta ahora no habíamos trabajado con los apoyos, los dábamos como datos, pero muchas veces surge la necesidad de determinar, bueno, cuál sería el tipo de apoyo más conveniente para un elemento estructural. Entonces, algunas consideraciones de este tipo nos van a ayudar para la vida profesional. Por ejemplo, si tuviéramos una situación como la siguiente, supongamos que tengamos un elemento flexado aquí, unido a una columna de gran espesor. Esta situación la podríamos asimilar como que esta viga está empotrada. ¿Por qué? Porque el momento de inercia de este elemento es mucho más grande que el de este. Entonces, el efecto de acá, el efecto de flexión, no va a incidir fundamentalmente sobre esta columna. En cambio, si tuviéramos la situación inversa y tuviéramos una columna muy pequeña con un momento de inercia pequeño respecto a una ménsula con un momento de inercia muy grande, entonces no podríamos decir que este elemento sensatamente está empotrado en este, porque evidentemente, y exagerando, va a tender a retorcerlo y a girarlo. Esta situación se aproxima más a la situación de apoyado, simplemente apoyado y no empotrado. Esto podremos asimilarlo a empotrado y esto a simplemente apoyado. Otro ejemplo, supongamos que tengamos dos paredes y sobre ella apoyamos una viga sometida a carga vertical. Cuando esté sometida a carga vertical, esta viga exageradamente va a girar así. Entonces, esta situación se puede asimilar a que este elemento está simplemente apoyado aquí. Simplemente apoyado aquí. En cambio, si a esta misma situación le agregamos un par de ladrillos o bloques arriba, y ya no va a ser tan sencillo esto. Y si esta situación la contemplamos, que este elemento estructural está contenido entre dos macizos de columnas con momentos de inercia muy importantes respecto a este momento de inercia, podríamos sí afirmar que este elemento estructural está empotrado aquí. ¿Sí? Entonces, desde empotrado aquí hasta simplemente apoyado hasta una situación intermedia. Y eso nos podría llevar a trabajar de acuerdo a si estamos en este extremo o en una situación intermedia, a que trabajemos considerando en un caso este diagrama de momento flector, este diagrama de momento flector o un diagrama intermedio para los casos como este. Un diagrama intermedio para los casos como este. No, ya está bien, lujo, no se vayan a olvidar aquí.
Ahora compartamos rápidamente un pequeño video que está en la página. Ahora vamos a resolver vigas hiperestáticas. En este caso, el problema de la página 191 del texto de resistencia y materiales de mi autoría, cuya solución en pizarra está en la parte inferior en el enlace de YouTube de mi canal. Nos dan una viga doblemente empotrada, sometida a una carga uniformemente distribuida en toda su longitud. Las reacciones por la simetría tanto en A como en B van a ser iguales a W medios. Los momentos en A y B son iguales a un valor M, solo en sentidos opuestos. El grado de indeterminación es 3, debido a que tenemos como reacciones un total de 6, 3 en A, 3 en B, que son vertical, horizontal y momento en cada empotramiento. Y como sabemos, viene a ser el número de reacciones menos 3. 6 menos 3 igual a 3. Por lo tanto, la viga es 3 veces hiperestática. Para resolverlo, debemos de aplicar el principio de superposición de cargas. Para el principio de superposición de cargas, dividimos en dos vigas simplemente apoyadas, cuya equivalencia de cargas sea exactamente la misma, equivalencia de reacciones también igual. Esta viga doblemente empotrada la dividimos en una viga con una carga uniformemente distribuida, más otra viga con los momentos en los extremos. La reacción en la viga con la carga uniformemente distribuida será de WL medios en ambos apoyos, y la reacción en la viga con los momentos es 0 en ambos apoyos. Entonces, sumando reacciones son lo mismo. En cuanto a momentos, en los extremos, en la viga con carga uniformemente distribuida no tenemos, y en la viga con los momentos en los extremos es M. Consecuentemente, es totalmente equivalente. Consecuentemente, aplicando este principio de superposición de cargas, graficamos el diagrama M sobre EI en ambas vigas, obteniéndose los diagramas que se muestran en la parte inferior para cada viga. Necesitamos determinar el valor de M. Todo esto lo trasladamos a una viga denominada como conjugada. Como es doblemente empotrado, va a quedar libre, sometida a la acción de toda la carga distribuida que se muestra en el gráfico. Ahora, planteamos que la deflexión en B
viene a ser igual al momento en B de esta viga conjugada. Tenemos la parábola, cuya área es 2/3 de la base por la altura, por la mitad de la distancia, que es L medios, menos la carga distribuida M sobre I por la longitud y por L medios, es igual a 0. De donde obtenemos el valor del momento. Teniendo el valor del momento, vamos a graficar su diagrama de constante y de momento, debido a que las reacciones verticales sí las conocemos por la simetría. De esta manera, tenemos ambos diagramas. En el cortante sube W medios y luego va a bajar W por L, que lo lleva hasta negativo W medios, y el apoyo derecho lo vuelve a subir. Para el momento empezamos con un momento negativo de W cuadrado sobre 12. En el centro le sumamos el área del triángulo y obtenemos un momento positivo W cuadrado sobre 24. Y para el otro lado es totalmente simétrico. Ahora, bueno, ese era un ejemplo de aplicación aplicando viga conjugada. Ese mismo video está en la página, no hay problema. Hay otro video aplicando el principio de área de momentos. Todos estos elementos se basan en conocimientos previos. Todos estos elementos se basan en conocimientos previos que deben estar consolidados y bien asentados, porque si no, evidentemente dificulta el conocimiento de estos nuevos conceptos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Bueno. Evidentemente, el tema de flexión es un tema bien complicado. Hay muchos elementos en juego. Acá se empiezan a combinar todos. Todos se combinan porque el elemento flexado requiere todos esos análisis y requiere tener muy consolidados los conocimientos previos. Si se quedan en algún tema, el tema siguiente no lo van a poder captar. Bueno, estudien, que falta poco ya para terminar el dictado de la asignatura. Y bueno, nos veremos el próximo martes. Hasta luego.